creo que nunca lo hablé, esto fue durísimo, te revuelve todo. El grado de estrés es gigantesco. Se te pone todo un solo color, rojo. Y todo tu entorno, mi motor siempre fue ser cirujano. Bueno, Rocky, vamos por el principio. Contame de dónde sos, dónde naciste, lo que me quieras contar de tu familia, tus orígenes. Muy loco porque hace mil que no, digamos que no me hago esa pregunta, no me la hacen y no lo hablo. Así que nada, va a estar buenísimo. Va a ser un viaje al pasado. Bueno, yo soy nacido en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital. Mis padres a muy temprana edad mía se mudaron, pasaron un tránsito por Buenos Aires donde nace una de mis hermanas y después se instalan en Goya, en la provincia de Corrientes. Y ahí hago toda la primaria, bueno, jardín, primaria, secundaria. Y después es donde finalmente me mudo a Buenos Aires a estudiar medicina y iniciar la carrera de médico y todo lo que terminé haciendo. Y lo loco es que la medicina surge en mí cuando tuve que pasar, o sea, cuando pasé de primaria a secundaria, porque eh, digamos, ya empezábamos todos, éramos un curso bastante, no sé si evolucionado, pero éramos muy curiosos de saber qué íbamos a hacer en el futuro, a qué nos íbamos a dedicar, algunos no tenían ni idea, pero habíamos unos cuantos que sí, que estábamos como, viste, descubriéndonos. Y en ese proceso, la verdad es que nunca me lo había planteado. Sí, sí, sí venía con los sueños de chico. Pasé de querer ser astronauta, piloto de aviación y después dije, para, vamos a empezar un poco más en la Tierra y dije, che, me gusta mucho lo que es la arquitectura y me gusta mucho lo que es la parte, digamos, de la salud en general, ¿sí? O sea, no tenía muy claro para qué lado. En la arquitectura rápidamente me fui como alejando porque tuve la suerte de tener un par de amigos que eran fanáticos, sobre todo uno, que hoy en día es un gran arquitecto, eh, y él ya desde muy chiquito haciendo maquetas y qué sé yo. Yo también las hacía, pero de otra modo, mucho más artesanal. Él lo hacía más profesional, de hecho fue una escuela técnica. Y, y es como que en ese momento sentí que no, era demasiado para mi edad en ese momento y entonces un poco me fui alejando. Y empezó a tomar fuerza el tema de medicina. Y desde un principio me gustó la estética. Desde un principio es como que siempre vi la parte, digamos, manual y estética como algo importante en lo que fuera a ser el día de mañana, sin tenerlo hasta ese momento 100% claro. De hecho, te voy a contar una anécdota, hacía maquetas en un tamaño de una maderita que tenía 20 centímetros por 10 y armaba historias, ¿sí? Con plastilina, una cuestión de chico, pero eran fabulosos, o sea, tenía muchísimas de ellas y cada una contaba un cuento y era con máximo detalle, o sea, eran hombrecitos en miniatura, animales en miniatura, pero con ojitos, orejas, pelo, o sea, un detalle espectacular. Y me di cuenta que evidentemente ese era mi camino, ¿sí? No lo tenía muy claro todavía. Después de los 12 años empecé como a forjar esta idea de, che, necesito, porque una cuestión personal, saber qué. Y al mirar medicina, que era lo más parecido a lo que me estaba gustando, me di cuenta que el camino iba por la estética. Y bueno, la estética era cirugía estética, ¿sí? Lo tenía muy claro a eso. Me gustaba mucho el tema de la idea de disecar un cuerpo, de operar, o sea, era como un desafío interno bastante interesante que no supe que me gustaba hasta finalmente estar en la carrera. Y así fue como empecé a transitar ese camino. ¿Y por qué te lo cuento de esta manera? Porque ya a partir del tercer año empecé a ver, bueno, qué requisitos son los necesarios como para poder hacer la carrera. Ya sabía que lo iba a hacer acá en Buenos Aires, mis padres me habían sugerido, mira, volá y volá lo más alto que quieras y que puedas, etcétera. Y sabemos todos que Argentina, si bien ahora está mucho más integrada a nivel, digamos, provincial y hay universidades de todo tipo en todos lados, de alguna manera en ese momento Buenos Aires era como la meca, digamos, era el lugar donde tenías que ir, si querías ir a lo máximo. Y bueno, así fue. Decidí hacerlo y entonces empecé a averiguar qué universidades. Bueno, en ese momento estábamos con los famosos paros universitarios, era bastante complicado estudiar en una universidad pública, si bien todos sabíamos que era la mejor y qué sé yo, dije, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer una locura, pero va a estar buena. Y dije, bueno, voy a la pública, pero ¿cuál es la mejor privada? Y en ese momento la mejor ranqueada era la USAL, ¿sí? La Universidad del Salvador. Entonces dije, voy a ingresar acá.
Cuando veo los requisitos, había examen de ingreso, había un año entero de premédico que filtraba y quedaban solamente el 25% de los que cursaban ese año. Dije, upa, esto hay que hacerlo en serio, no puedo bromear. Mientras que la UBA era distinta, era mucho más relajada. Si bien había un CBC, etcétera, era más relajada. Así que dije, me voy a formar y me voy a preparar en Goya. Entonces el último, o los 2 últimos años, no recuerdo si era el último seguro, pero no sé si fueron 2, iba a profesor particular de física, de química y matemática todas las tardes. O sea, terminaba el colegio y me tomaba 2 o 3 horas más y iba a clases. Me acuerdo en una galería que había en la ciudad. Creo que era la única galería que había. Y así me entrené. Y esto es lo más loco de todo. Cuando llego a Buenos Aires, mi madre me sugiere, me dice, ¿por qué no vas unos meses antes? Así te adaptas a la ciudad y vas viendo si te sentís cómodo y una vez que ya arranques la facultad ya sabes cómo moverte. Me pareció excelente, lo hice. Y cuando lo hago, caminando, paseando, ya me acompañó los primeros días y las primeras semanas para ayudar a familiarizarme y encuentro un cartelito chiquitito así, decía, formo alumnos para ingreso a la Universidad del Salvador de Medicina. En ese momento no teníamos celular, o sea, había salido sin nada para anotar, así que memoricé el número de teléfono de este hombre. Era un ingeniero y efectivamente el tipo formaba, después me enteré que había una escuela que no sabía, que también te formaba, y este hombre formaba en forma particular. Tenía su propio libro de estudio y aparte después de preguntas y de respuestas para poder entrenarte y después él mismo te hacía una evaluación previa al examen. Así que agarré y empecé 3 meses antes, que fue el tiempo, a entrenarme con eso. Y en la medida que me iba entrenando, bueno, me fui mejorando en los conocimientos y fui siendo cada vez mucho más exigente conmigo mismo y me recontraenchufé y me enganché con medicina desde esas 3 materias, que eran, digamos, los exámenes eran sobre esas 3 materias. Y también me di cuenta de algo. Dije, qué difícil estaba la educación para aquellos que no estábamos en capital. La diferencia de nivel de profundidad en los conocimientos era muy alta, pero muy alta. A ver, te lo digo de otra manera. Si yo hubiera venido directamente a rendir y lo hubiera hecho con lo que había estudiado, a pesar de que había estudiado fuera del colegio, etcétera, y hubiera estado difícil ingresar. No sé si no hubiera ingresado, probablemente sí, pero hubiera estado difícil. De hecho, eso me permitió estar muy bien rankeado en el ingreso. Y ahí arranqué. Ok, a ver, un montón de subpreguntas se vienen a la cabeza. La primera Dale. que te tendría que hacer es, ¿tenés familiares médicos? ¿Tu papá era médico? ¿Venís de algún lado o nada que ver? Nada. Nada, una locura total. Pero creo que al mismo tiempo fue un gran acierto de nuestros padres, porque le pasó lo mismo a mis hermanos. Nunca nos enrotularon, digamos, ustedes tienen que ser tal o cual cosa. Sí, que teníamos que estudiar, eso está clarísimo, la exigencia en nuestra casa era muy alta, pero no de tienen que ser tal o cual. Y esa libertad, nada, fue un ejercicio para nosotros muy bueno, muy desafiante, porque no es fácil elegir una carrera, uno cree que es una pavada, pero no. Hay muchas cosas que pones en juego, pero creo que al final lo que realmente vale es lo que te hace feliz. O sea, es difícil el ejercicio, pero es imaginarte de adulto haciendo esa vida de ese profesional que a vos te gustaría hacer y tratar de imaginarte en esa vida y ver qué tan feliz sos o serías haciendo eso que supuestamente te gustaría hacer. Y ese ejercicio me lo enseñaron a hacer, no sé si consciente, inconsciente, pero me lo hice y la verdad que resultó muy bueno. Y lo que me pasó cuando ingresé a la facultad es que la facultad tenía una evaluación psicológica, ya una vez ingresado, que me encantó, fue un desafío espectacular. Fue básicamente una serie de psicotécnicos, etcétera, pero uno de los ejercicios era cómo imaginás tu vida en 10 años. O sea, ya estabas recibido, o sea, supuestamente con la especialidad hecha, etcétera. Y eso me permitió a mí proyectar mi vida una vez que ingresé a la facultad 10 años al futuro. Y eso hizo muy, muy amigable la carrera, porque la carrera de medicina uno la imagina como una de estas profesiones como abogacía, etcétera, o arquitectura, tal vez, como bueno, sí, si no sabes qué estudiar, estudia medicina. Y no, porque es durísima, o sea, es súper exigente, pero por sobre todo es dura para
para con la parte humana. O sea, no es la frivolidad de solamente estudiar y saber lo que el libro dice, etcétera. No. Te das cuenta que tratás con seres humanos, con personas que tienen tremendos problemas detrás, que tal vez eso los llevaron a tener una enfermedad, o por ahí la enfermedad no es tan importante y lo importante es todo el lío personal, emocional, psicológico y de historia que hace que la persona termine generando esos síntomas. Es mucho más. Y eso hace que muchas veces, sobre todo en la UBA, empiezan un montón de chicos y después se van filtrando solos porque se dan cuenta que es dura la carrera, que es dura la exigencia, que tenés que sacrificar un montón de cosas personales para estar todo el día con la cola en la silla estudiando, y que el nivel de frustración lo tenés que ir superando porque hay parcialitos, parciales, finales y todo el tiempo, y después la integratoria de todo el año que decís, pará, loco, dame un respiro. Y no hay respiro, porque son tantas materias que vas una tras de otra. Claro. Bueno, pero a ver, eso, vos dijiste algo que me quedé ahí pensando, que vos decís, me imaginaba volar alto y que tus padres te propusieron pensar siempre lo mejor, apuntar a lo mejor y trabajar para lograr lo mejor, que no haya ningún punto medio, que no esté esa visión conformista en tu vida. Digo, Ni loco. ¿cómo desde chico lo tenés incorporado, digo, en el deporte, en los resultados? Yo sé que sos, para los que tal vez te van a conocer a partir de acá, sé que sos una persona particularmente obsesiva al resultado final, y eso es tener la vara de exigencia muy alto, que si hay un 9 pudo haber estado en 10, y si no está en 10 es por qué no llegamos a 10. ¿Qué te pasó eso desde chico de tener eso tan incorporado en tu vida, que siempre pensar lo mejor y la apuesta que sea todo lo mejor? Bueno, diste en la tecla. Ahí tengo que poner todas las fichas, todas, en mamá, o sea, mi vieja, y en los profesores de esa época. Porque la gran mayoría de mis profesores eran como mi madre, sentados o parados frente a la clase. Mira, desde muy chico, te diría, desde la primaria inclusive. O sea, venías con un 9 y ¿por qué no el 10? Así de simple. Eso creo que resume todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sacaste 10? A ver, eso no te convertía en un traga, ¿entendés? En un come libros. Te llevaba a ser autoexigente. Entonces, eso después inconscientemente lo trasladabas a los deportes también. Al crecer en una ciudad chica, eso te vincula prácticamente con toda la sociedad y entonces querés y terminás practicando casi todas las actividades de la ciudad y terminás haciendo todos los deportes. Después te vas perfilando y decís, che, este es el que me gusta, este no. Pero aquello que haces, buscas ese máximo rendimiento y, ¿por qué no el 10? Y es aprender desde muy chico a manejar la frustración, porque no siempre vas a tener 10 y no siempre vas a ser el exitoso y no siempre vas a ser el mejor del grupo y te vas a encontrar con tipos que son mejores que vos y por X razón todavía no logran llegar a la excelencia y por lo tanto están por debajo tuyo, pero en realidad lo que aprendí gracias a eso fue a ser mejor de la versión previa mía, o sea, esa auto mejorar. Y empecé a olvidarme un poco de la competencia con los demás. Y entonces es un desafío importante porque tenés que estar emocionalmente ordenado, o sea, porque exigirte con vos mismo hace que nunca estés conforme con lo que estás haciendo. O sea, siempre es como decís, che, lo pude haber hecho mejor. ¿En qué está bueno? Está buenísimo en que, nada, el nivel de resultados en general siempre va a ser muy alto, porque pase lo que pase, tu autoexigencia te va a llevar a resultados importantes. Lo importante es que hagas lo que hagas y llegues a donde llegues, que también lo aprendí en esa época, es que seas feliz con lo que hayas logrado. O sea, hay una frase que me gustó mucho, que la escuché en un basquetbolista que me encantó, a Escola. El tipo dice, cada vez que juego o que me tocaba jugar y me tocaba entrar a la cancha el fin de semana, yo lo daba todo. O sea, me vaciaba y lo dejaba todo. Y salía lo que salía, pero yo lo daba todo. Y un poco lo que terminé aprendiendo fue eso. Y un poco lo que me enseñaron tanto mi madre en casa como mis profesores en su momento en la primaria y en la secundaria, porque tuve profesores brillantes, alguno que otro por ahí era más flojito, pero la mayoría fueron brillantes, en un nivel de educación muy bueno. Me enseñaron eso, me dejaron como escuela eso, o sea, dalo todo. O sea, no dejes nada al azar, o sea, dalo todo y después verás. Seguramente haya personas mejores que vos, olvídate, los hay. Y también los hay peores, pero lo importante es a dónde vos querés llegar. Y ahí está el secreto. Claro, o sea, la exigencia también la utilizás como un mecanismo para avanzar también, ¿no? Como una gran herramienta que te permite todo el tiempo dar próximos pasos. Como un desafío. Claro.
tal cual. O sea, para disfrutar el proceso y disfrutar también el resultado. Claro. Pero inmediatamente lo lograste, bueno, buscar un desafío nuevo. Pero por una cuestión de diversión, Claro. ¿entendés? Porque si no es como que todos seríamos muy robotitos, automatizados y conformistas. Y la verdad es que en lo personal, a mí me entusiasma el desafío. Me Ujú. entusiasma la resolución de problemas, de quilombos. Sí, Está buenísimo cuando el desafío, cuanto más grande sea, más me entusiasma. O sea, si claro. yo tengo que hacer algo demasiado simple, lo hago de la mejor manera posible, pero es como que, no digo que me aburro, pero no tengo ese entusiasmo que me Usás, motiva a usás mejorar. un poco porcentaje de tus capacidades, digamos, para eso. Totalmente. Bien. Sí. A ver, volvamos a este punto que me parece interesante. Viajaste de chico por un montón de lugares, llegaste a Corrientes, te mentalizaste, te preparaste, llegaste, surfeaste todo eso, y de la nada te encontraste muy joven en Buenos Aires con un nivel altísimo de exigencia y naturalmente en una disciplina que tiene sus características propias de competir y desarrollarse compleja. ¿Cuáles son esos recuerdos que te vienen del Rocky jovencito en la universidad, estudiando todo el día? ¿Dónde vivías, tus amigos? Bien. Bueno, ahí vino una etapa difícil, porque cuando vos venís del interior, ¿sí? Y del interior, entre comillas, profundo, que Mm, son pueblos más chicos, ¿no? Las capitales mm, del interior, dejás de lado, a ver, dejás atrás tu historia, por más que vos mantenés el vínculo. Hoy en día es fabuloso porque como WhatsApp nos mantenemos totalmente vinculados, pero durante muchos años te vas alejando, vas volviendo por fiestas, por reuniones, etcétera, pero en medicina se te hace muy difícil porque, a ver, no era mucho, eran 900 o un poquito menos de kilómetros, era ir en auto o en colectivo, era viajar toda una noche, pero te pones a pensar y decís, para, voy a perder una noche, 2 noches, o sea, ¿cuántos días voy a estar sin estudiar? Va a sonar a traga, pero en realidad medicina te exige estudiar todo el tiempo. Yo cuando contaba esto de los parcialitos y después parciales, era justamente para que estés todo el día estudiando. Te ponían horarios totalmente diversos para que no puedas y no te des el tiempo de trabajar, aunque quisieras, claro, para que realmente te dediques a medicina. Y no está mal. claro. O sea, yo lo veo excelente porque es la manera de decir, para el día de mañana yo voy a estar tratando personas, voy a estar cuidando y curando personas, entonces no hay que perder eso de lado. O sea, la medicina es mucho más que hoy ser cirujano plástico, es muchísimo más. Entonces mis recuerdos primero es el dolor de haber perdido el vínculo con mis amigos de la infancia, que si bien hoy los he recuperado, no es lo mismo. Claro. ¿Sí? No es lo mismo. Nada que ver porque no compartí con ellos el desarrollo, el crecimiento, etcétera. Y el desafío, recuerdo, de hacer nuevas amistades. Venirme a vivir solo a un departamento, empezar a moverme en una ciudad grande, usar el transporte público, no acostumbrado, porque vos en un pueblo tenés tu bicicleta, con eso vas a todas partes, o le usás el auto de tus viejos, o tenés una motito. Bueno, acá, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de orden, por una cuestión de desconocimiento, todo eso lo dejas de lado y te dedicas nada más que a, bueno, a ver qué recursos son los que tengo que utilizar. Y también por austeridad, o sea, al Ah, principio, viste, no sabes cuánto vas a gastar mensualmente, tenés que aprender a cocinar, tenés que claro. aprender a lavarte la ropa, aprender a limpiar la casa, o sea, todo eso lo tenés que hacer. Y todo eso es un aprendizaje impresionante. Y después nada, conocer chicos que te das cuenta que chicos de acá de Buenos Aires, chicos del conurbano o de otras provincias, al final somos todos iguales. La universidad de alguna manera nos pone al mismo nivel a todos, ¿sí? Ujú. Pero cada uno con sus capacidades y que rápidamente la carrera te vuelve a ubicar y te dice, bueno, mira, y nada, y todos queremos ser la mejor versión posible porque ya Claro, estás en la facultad. Y bueno, y sí, ahí entra una competencia, pero yo siempre tuve la misma mirada. Siempre la competencia conmigo fue conmigo mismo. claro. Entonces tuve mis altibajos, mis momentos brillantes, mis momentos horribles. ¿Por qué? Porque justamente es ese querer crecer y encontrarte con, che, mira, esta materia no va, no me gusta, no hay cosa. O sea, pero tenía claro que quería hacer. Claro. Entonces mi motor siempre fue ser cirujano. Y siempre fue ser cirujano plástico. Y cuando entraste ahí a la facultad, viste que hay como mucho misticismo en la medicina, viste que es como, soy de los que piensan que genera como una barrera, en el sentido que los que no venimos de ahí te genera admiración, como otras profesiones, como, no sé, ser ingeniero o otras ramas que decís, bueno, esto requiere demasiada cabeza, demasiado esfuerzo, hay un montón de pasos.
alguna anécdota de la universidad que vos digas, mira, Que esto se me puedan marcó a contar. fuego, que se pueda contar, sí, las otras las dejamos para otro momento, pero que vos digas que te haya marcado a fuego algún aprendizaje, alguna frustración que haya dicho, mira, de este error me permitió el día de mañana, el día de hoy, haber evolucionado en ese lugar. Digo, yo siempre me acuerdo, a mí me echaron una sola vez de mi carrera. Y me lo acuerdo como si fuera hoy el horario, el día, las cosas. Digo, experiencias que te hayan marcado a fuego para ser el profesional que sos hoy. Sí, varias, varias. Primero es darte cuenta que sos capaz, que todos somos capaces de poder estudiar en una universidad. Ese es el primer, creo que, paso gigantesco que uno da de venir a estudiar un par de hojitas en la secundaria por examen a pasar a estudiar un libro entero. Entonces, lo primero es darte cuenta de que, bueno, que lo puedes hacer. Al principio parece yo que venía de una excelencia total en la secundaria, con unas notas espectaculares, siendo abanderado y ese tipo de cosas que era por mérito en su momento. Entonces decís, bueno, creo que me va a ir bien. No, macana, una vez que venís a la facultad, los golpes te los das igual, los parciales bochados los tenés igual, o sea, te ubican, la facultad te ubica, te pone donde, y te hace dar cuenta de que esto es otra cosa, que acá no venís a estudiar por la nota, aunque sí, aunque lo quieras hacer y aunque muchos lo hacen. Venís a aprender y el aprender implica un montón de otros elementos que cuesta al principio entenderlo y ponerlos en práctica para aprender realmente. Entonces ahí es donde tuve mis momentos críticos. El primer gran desafío, dije, yo quiero ser cirujano plástico, pero me bancaré ver un cuerpo humano para disecar, soportaré esa situación. Fue durísimo. O sea, a ver, yo no sé, creo que nunca lo hablé de esto, fue durísimo. Ver una persona que donó su cuerpo para uno poder explorarlo, la verdad fue muy duro. Eh, te daba, La primera vez que lo ves, ¿qué te claro, pasó? ¿no? Y te da te revuelve todo, te revuelve todo, o sea, te da un montón de cosas. ¿Hasta qué pasa? Empezás a cursar anatomía y todos los días la empezás a ver, todos los días la empezás a ver, y bueno, llega un momento que lo naturalizás Claro. y ya después no te genera absolutamente nada. Ya después ahí se te despierta, che, ¿qué tanto quiero saber de esto? ¿Qué tanto me animo a explorar y qué tanto no? Ahí se ve un médico de verdad, ¿no? En esos momentos, digo, Bueno, si esto es para vos, digo. ahí se empieza a forjar tu personalidad como médico. Ahí es cuando vos empezás a darte cuenta si este es el camino, si esta es tu carrera o es otra. Porque ahí empezás a tener contacto con lo que te va a pasar el día de mañana. Por más que Claro. seas clínico y que de repente nunca veas o no te toque ver, digamos, una persona disecada. Sí te toque que alguien por ahí pueda llegar a fallecer o ponerse grave, pero no ver el cuerpo todo desarmado, por decirlo así. Eh, pero sí empezás a decir, che, esto es lo que voy a hacer, Claro. a esto me voy a dedicar. Entonces ahí es donde tomas conciencia, que siempre yo fui ayudante de anatomía, entonces siempre lo recalcaba a aquellos que pasaron por mis breves momentos, digamos, de enseñanza durante la cursada de anatomía, era, che, mirá, esto es mucho más que saberlo de memoria. Tenés que verlo y entenderlo. Entonces yo trataba siempre, no sé si después aparecerá algún alumno de aquel momento que lo recuerde o no, pero mi objetivo siempre era razonar la anatomía. Muy loco pensándolo desde el punto de vista anatómico, porque son estructuras que tenés que memorizar. Pero al final después te dabas cuenta que si lo razonabas, lo aprendías, lo interiorizabas y después hacía muy fácil recordar. El tema era, había que razonarlo. ¿Y cómo razonas algo? Si te gusta. Claro. Si lo pensás desde un lugar de placer, decir, che, esto me va a servir el día de mañana para entender una enfermedad, para poder, si te gusta cirugía, poder operar a un paciente y poder resolverlo. O sea, lo vas a entender desde otro lugar. Cuando empezás la carrera, encima en nuestra facultad en el primer año, es difícil que puedas todo eso meterlo en una sola materia. Pero ayuda. Hoy creo que medicina, digo creo porque no estoy vinculado a la facultad en este momento, pero es mucho más integral, creo que unifica mucho más, hace que puedas ver pacientes ya desde muy temprana edad, por lo menos como rotante. Entonces ya vas como entendiendo, esta es la parte del cuerpo humano tal, que tiene tal fisiología y que esto puede pasar desde el punto de vista de una enfermedad y lo ves en una persona. Entonces, hoy está mucho más integrado. Nosotros lo veíamos a eso recién a partir del tercer año. Entonces, teníamos que tener más conocimiento memorizado y razonado, pero sin la práctica puntual que la veíamos recién un par de años después. Y cuando lo tenés, ahí entendés todo. Y ahí te das cuenta que es tu verdadera vocación.
porque es muy distinto el que estudia por vocación que el que estudia porque no le quedó otra. Y al que estudia porque no le quedó otra se le hace pesadísimo. Por ahí termina y por ahí es brillante, pero va a ser por ahí más un científico, va a ser alguien más que va a estar en la parte de investigación, estadística, en otra área que en la parte clínica, porque implica un desafío enorme, o sea, nosotros mismos, cada uno de nosotros. Yo me pongo en lugar de un paciente y yo también soy un jodido bárbaro, o sea, pero porque a veces ni como paciente tenés claro qué es lo que te está pasando y querés sacar conclusiones. Hoy Internet nos arruina porque empezás a leer y empezás a sumar información que no la entendés y crees que va por ese lado, y cuando se lo comentás al médico, le comentás con esa información en el medio y le haces un lío bárbaro al médico. Claro. Bien, y a ver, en ese momento, ¿en qué momento terminaste y empezaste, no sé si una residencia o empezaste a trabajar en un hospital? ¿Cómo fue ese camino que terminaste como o de estudiar o empezaste la parte más práctica? Bueno, ese punto me parece súper importante. ¿Por qué? Porque no, te diría casi no existe un médico sin haber pasado por la residencia. O sea, la facultad te da la base de la base. O sea, a veces creo que un profesor lo decía y la hice propia. La facultad lo que te da es la ubicación del libro en la biblioteca. O sea, para decir, bueno, hoy en día tenés internet, pero es decir, che, tal tema, sí, lo tengo una idea, bueno, ok, pará, déjame que busco y profundizo. O sea, como lo estudiaste, lo tenés guardado en algún lugar, pero una vez que lo relees, si no es algo que haces todos los días, ahí es donde lo terminas de entender. Con lo cual quiero decirte, si no tenés la parte práctica, si no vas a una residencia de la especialidad que te guste, no hay nada. O sea, eso se empieza a borrar, empieza a desaparecer y la práctica es todo. Entonces, la residencia es fundamental y necesaria, sí o sí. Si no, falta algo importantísimo. Pero ahí tenés algo muy importante. Si tenés ya claro qué es lo que querés ser el día de mañana, la residencia tiene que ser básica y posbásica. Claro. Si no lo tenés claro, bueno, por ahí lo descubrís durante la básica, o no lo descubrís y quedás como un médico clínico o como un cirujano general que está perfecto y son necesarios y son los que nos van a ayudar y resolver 10 millones de problemas en nuestra vida. Pero generalmente te pasa que tenés claro a dónde querés ir, tenés claro cuál es la especialidad que te gustaría desarrollar. Sí lo tenés. Con lo cual digo, hay que tomarla en serio. Medicina, un poco respondiendo a la pregunta incluso anterior, no es una pavada, ¿sí? O sea, no es que la tenés que elegir por descarte. Porque vas a sacrificar muchas cosas. O sea, vas a dejar de lado mucho. Amigos, salidas, durante gran parte deportes. O sea, vas a dejar esos años de juventud de donde vos decís, disfruto saliendo, disfruto atorranteando. Bueno, todo eso se pierde. Si lo haces muy esporádicamente. Y te va a pasar que vas a despertar ya recibido, o sea, ya con la carrera encima, tal vez con una residencia encima, y vas a querer vivir esa vida porque es parte de nuestro crecimiento y la vas a vivir a esa edad. Entonces, no es una papada, vas a ser un grandote tontón, ¿entendés? Haciendo cosas de un adolescente o de un adolescente maduro, o sea, entonces implican un montón de cambios y todo tu entorno se va alejando. Entonces, haces tu nuevo entorno, que es el ambiente médico. Entonces a veces nos dicen desde afuera, che, qué aburrido ustedes, si no están entre médicos no se divierten. Es que es tanto el tiempo que estás adentro que no queda otra. O sea, empezás a convivir entre médicos o el personal de salud que comparte con vos tu día a día. Y te vinculás de esa manera. Y creces con ellos. Después, una vez ya que estás trabajando, que ya decidiste ser quien querés ser, bueno, ahí volvés a la sociedad, de alguna forma, te reintegrás, saliste de la rehabilitación y ahí empezás a rehacer tu vida y ahí empezás a descubrir un poco lo que es la vida social. Hay algunos que lo pueden lograr, algunos que, a pesar de todo, durante todo el proceso, no han perdido eso, sobre todo los que viven más cerca, los que están acá, digamos, en capital o conurbano, y no están tan lejos, digamos, de sus casas, y entonces sus amigos están acá, entonces de alguna forma lo pueden hacer. ¿Y a qué hospital empezaste a hacer la residencia? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en mi época vos tenías, y creo que sigue siendo algo parecido o igual, los exámenes de cada sanatorio en particular, llámese naval, británico, italiano, hospital de clínica, o sea, hospitales puntuales, CEMIC, etcétera, y después tenés un examen para todo lo que era capital, ¿sí? Todos los hospitales municipales de la capital federal,
y otro para los hospitales de provincia, pero también se dividía por sectores o por zonas. En mi época coincidía el examen de provincia, vos tenías que elegir en qué zona querías rendir, con el de capital. Entonces es como que tenías que elegir o provincia o capital, no te daban la opción de que si entrabas en ambos puedas elegir. Pero sí eran en fechas diferentes los privados. Entonces podías, y de hecho lo hacíamos, rendíamos en todos los privados posibles y rendíamos en o provincia o capital en su momento. Yo tuve la suerte, bueno, de alguna manera de que me fuera bien, pude elegir entre varios privados y yo en su momento había elegido la provincia, porque yo lo que buscaba, esto es muy particular, o sea, cada uno lo enfoca para donde quiere. Yo lo que buscaba era tener una buena formación práctica en cirugía general. Yo ya sabía que quería hacer cirugía plástica. Entonces dije, bueno, necesito tener buena mano, por decirlo de alguna manera, en cirugía general. Entonces busqué todos hospitales y sanatorios que tengan mucha práctica. No me importaba si era de renombre, si no era de renombre. Yo lo que quería era entrenamiento. ¿Sí? Quería que realmente fuera así. Y tuve varias opciones donde ingresé. Y en uno que había quedado, no me acuerdo si tercero o cuarto, que era el Policlínico Bancario, a veces me dice, ay, no lo nombres porque ahora se fundió. Bah, lamento en el alma que se haya fundido ese policlínico. Ese policlínico en cirugía general en mi época era brillante. O sea, todos los que nos hemos formado ahí, las camadas anteriores, la mía, las que siguieron, todos agradecidos y felices por el nivel enorme de docentes y de maestros en la cirugía general que teníamos, que además abarcaba todas las áreas quirúrgicas. O sea, cirugía general completa, teníamos cirugía torácica, teníamos cirugía vascular. O sea, realmente vos salías formado de manera integral, en serio, y no solo de la teoría, porque nos enseñaban muy bien, sino que te daban la oportunidad de operar y de hacer una escuela quirúrgica. O sea, arrancaba siendo el último ayudante que mirabas y por ahí, nada, te acomodabas para mirar. Después fuiste separando, que esa es la parte más tediosa, pero donde haces mucha fuerza física, pero no haces nada. Después cortas hilos, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es así. Hasta que finalmente, bueno, te permiten hacer algún puntito, te permiten hacer algún corte de algún tejido, etcétera, y después pasas a ser el cirujano. Y te asisten estos maestros. Entonces, la residencia es necesaria. Yo lo puedo decir desde cirugía general. Si vos no pasás por todo esto, si vos no tenés este entrenamiento que encima está totalmente estandarizado, totalmente protocolizado, o sea, no es al azar y porque sí al tuntún. No, no, no. Vos el primer año vas a hacer tal y cual cosa, el segundo te sí, el tercero y el cuarto. Vos salís con una base, con una solidez, que a vos te permite después, el día de mañana, en una guardia cualquiera o en un trabajo que quieras, operar lo que sea, que hayas visto, por supuesto, ¿no? Pero te da el razonamiento de cómo tenés que razonar un problema y cómo tenés que razonar una cirugía. Eso después te habilita a operar cualquier cosa. O sea, sobre todo, ahora te voy a preguntar de tu primera operación, la primera vez que te tocó. Pero digo, te trabaja mucho la mentalidad, ¿no? Como que hay una. Digo, el cirujano, para mí, tiene el médico en general, tiene características, pero el cirujano tiene que estar preparado mentalmente para enfrentar cualquier situación y tener templanza y resolver bajo esa situación, ¿no? Digo, es una mentalidad que hay en pocas profesiones donde tu mentalidad es tan crítica, digamos, y necesitas no desesperarte, estar calmado, saber que hay una solución. ¿Cómo, digo, desde ese lugar hay como un entrenamiento importante en la práctica, ¿no? Que lo desarrollás, porque digo, en un libro está buenísimo, pero hay que verlo después en la cancha. Totalmente. Yo creo que hay que separarlo en diferentes etapas o diferentes partes. Hay una primera etapa que tiene que ver tu personalidad. O sea, vos sos quien sos y hay algunos que somos más alineados a la salud, a la parte, digamos, más humana, etcétera. Y hay otros que están más matemáticos, más físicos, más estudiosos, etcétera. Entonces, bueno, y eso te empieza a abrir miles de ramas. Necesariamente tenés que tener la personalidad para poder soportar esto. Pero ya desde medicina, desde la carrera de medicina, vas forjando tu personalidad. Por eso la carrera es un filtro enorme para saber qué querés hacer después. Muchísimos que piensan y tienen claro, sí, yo voy a ser cirujano, cuando se encuentran con el cuerpo humano, cuando empiezan a ver las enfermedades del cuerpo humano y lo que implica una cirugía, ahí se empiezan a dar cuenta que efectivamente no, este camino no es por acá, o sea, el mío no es por acá. Entonces buscan algo más clínico. Una vez que haces la residencia, ahí es donde pulís esa formación y esa personalidad que vos preguntas. Porque este protocolo de qué haces en primer año, qué haces en segundo y así hasta cuarto, vos lo que vas a terminar generando justamente es una adaptación de tu personalidad a la exigencia que implica operar. Entonces no es que llegás y el primer día de la residencia
te ponen un paciente y vos ya está, te dan el bisturí, ya estás con los guantes listos y empezás a cortar. No. Por más que tengas la técnica quirúrgica y los pasos todos grabados, memorizados y todo perfecto, y seas el mejor alumno del curso, no. Tenés que pasar sí o sí por este. Mira, suena feo la palabra, pero es un régimen. Claro. O sea, mira, nosotros siempre lo decíamos, era muy parecido a lo que era una escuela militar. Claro. De hecho, el comportamiento, el de segundo año, era como tu superior, que de hecho lo era, y ese flaco te bajaba línea y tenías que hacer lo que el pibe decía y tenías un año más que vos. O incluso a veces era más joven porque entró antes a la facultad, Claro. pero estaba en segundo año. Y el de tercero bajaba línea a los otros dos, y el de cuarto bajaba línea a todos, y el jefe reciente bajaba línea a todos. Entonces, te iban enseñando, te iban entrenando a que la responsabilidad y el compromiso en lo que tenías que ir haciendo era todo. Claro. Entonces, cuando vos llegás a tu paciente y tuviste tu consultorio y ese paciente se entrevista con vos y entonces generan la empatía necesaria para que decida que vos seas su cirujano, todo eso que aprendiste en la residencia, que te forjó esa personalidad, permite que vayas al quirófano y que lo tomes con la seriedad y la responsabilidad que eso amerita. Claro. O sea, vos no vas al quirófano caído de un paracaídas. O sea, Claro. no es que bueno y veo qué hago y si me sale bien y si no me sale. Vos das todo. Claro. Vos entregás todo. Ahí pusiste todo tu conocimiento, todo lo que sabías, lo último que repasaste, lo último que está, digamos, como innovación. Todo lo pusiste ahí. ¿Para qué? Para que salga lo mejor posible. Claro. O sea, cuando a mí alguien me dice, hay médicos que son malos, es raro. Sí, claro. Es raro. Pueden haber mejores y peores, definitivamente, como en todo. Claro. Pero los médicos, para pasar por todo lo que te acabo de contar que pasamos, loco, a ver, Sí. pulió su personalidad, pulió un montón de cosas. Después serás mejor o peor persona y entonces lo que hagas lo harás en base a eso. Claro. Porque sos mejor o peor persona, pero como médico en sí, vos das todo. Claro. Te puedes equivocar, obvio, somos seres humanos, pero das todo. Claro, y está todo armado para que tu mente trabaje a un altísimo nivel, digamos. Totalmente. Hay momentos en la formación en que te volvés frío. O sea, Claro. hay momentos en que perdés esa cosa amorosa del hijo que fuiste, o del novio que fuiste, o sea, te volvés frío, te volvés es frío, sí. No, ¿qué calculador no suena? Sí, sí, Es sí, frío, sí, o sí. sea, perdés emociones, perdés sentimientos, o sea, realmente Sí, fallece un familiar y no llorás. O sea, no la te genera volcás, nada. Claro. A ver, porque hay un momento en el cual te reseteaste. Claro. Después, cuando volvés a tu vida, o sea, cuando salís de toda esta formación y volvés a tu día a día, volvés a ser la persona que realmente sos. Claro, claro. Pulida ya, totalmente pulida, pero aparecen los sentimientos, aparecen las emociones, o sea, aparece todo. Y después volvés a ser, en esencia, quien realmente sos. Pero a la hora de tener un paciente enfrente, es como si te apretaran un chip, un botoncito, y te reseteás y estás enfocado en ese problema y funcionás de esa manera. Ok. Bueno, aprovechando para eso, contame la primera vez que entraste en un quirófano. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Calculo que es algo que te marca fuego para siempre. Así como, no sé, el abogado, su primera audiencia lo marca a fuego. ¿Tu primera vez que entraste a un quirófano en la residencia? Cada vez que entré a un quirófano durante toda la residencia, tenía siempre, y creo que al día de hoy también, una adrenalina tremenda. Pero las primeras eran adrenalina con terror, o sea, terror en el sentido, no sé cómo va a ser, no sé cómo me voy a componer, no sé si me voy a descomponer o no. ¿Y por qué lo aclaro? Porque cuando vos haces la carrera de medicina, vos ya te metés en el quirófano porque ya empezás a... También depende de la iniciativa de cada uno, ¿no? Pero nosotros, con un par de amigos, compañeros de la carrera, dijimos, che, ¿por qué no sumamos experiencia práctica para romper un poco ese hielo y empezar a vivir y ver? Y empezar desde temprana edad, te diría, no sé si fue en segundo año o tercer año, creo, de la carrera, y empezamos a ir a hacer guardias como ayudante del ayudante del ayudante. O sea, éramos los pichis de la guardia en los hospitales del conurbano bonaerense, que son los más descuidados de alguna manera, y entonces una mano extra siempre es súper bienvenida y agradecida por los médicos de guardia, los enfermeros, etcétera. Donde hay muchas cosas que no viene acá a contar, pero sí que aprendes a poner inyecciones, aprendes a hacer un par de suturas, o sea, ya empezás a tener contacto con el dolor de una persona, con
con, entre comillas, mini cirugías, por decirlo así, y contacto directo con la enfermedad, Claro. definitivamente. Entonces, te vas puliendo. Por eso cuando llegás al quirófano, en realidad es algo que ya lo tenés un poco naturalizado. Ahora bien, dicho esto, la primera cirugía que te toca hacer a vos después de haber visto un montón, porque estipulamos que uno tiene que haber por lo menos visto unas 5 a 10, haber ayudado no menos de 5 y recién ahí empezar a hacer tu primera cirugía. Esto es en promedio. A veces se da, a veces no se da, a veces te las tiran un poco más porque los superiores te quieren chorear cirugías, porque todos queremos operar y practicar. Entonces a veces en los superiores pasaba que ellos tenían poca cirugía porque justo había poca frecuencia de esas patologías que son las de ellos. Y nada, te descuidabas y te quedabas sin operar vos. Así que también eso te enseñaban a una sana competencia, a demostrar que tenías mérito, que te habías ganado hacer las cirugías vos. Claro. Entonces tenías que buscar tus pacientes, o sea, realmente estar alerta a las necesidades y a la guardia y al piso, que hubiera pacientes que tuvieran alguna complicación y que necesitaran cirugía como para que vos estés ahí. No era tirarte en un sofá y esperar a que venga el superior y te diga, che, tenemos que ir a operar tal cosa. Claro, claro. Me han dicho que ahora un poco pasa esto, bueno, no. En nuestra formación eso no existía, la verdad que éramos voraces buscando patologías y los médicos de planta venían y nos bajaban a tierra y decían, che, mira, esto es quirúrgico, esto no es quirúrgico. O sea, uno en las ganas de operar operaba todo y veía a todos personas caminar dentro del sanatorio y eran quirúrgicos. No, y bueno, eso es parte del aprendizaje también. Cuando me toca entrar a mi primer cirugía, que fue una hernia inguinal, sinceramente, hasta antes de esa cirugía, que estaba como primer ayudante, o sea, estaba muy cerca de lo que tenía que hacer el cirujano, mirando y siguiendo los pasos, yo identificaba cada uno de los tejidos, o sea, me daba cuenta que era un músculo, que era un tendón, que era un nervio, que era una vena, que era una arteria, etc. Cuando me toca operar a mí, no te quiero mentir, y esto nos pasó a todos, se te pone todo un solo color, rojo. O sea, todo es rojo. O sea, como obviamente está mezclado con sangre, por más que tengas un control perfecto de la hemostasia, en ese momento todo es rojo. Entonces no sabes qué es qué. O sea, está el estado de estrés que te toca, que el médico de planta que te tiene que ayudar te va guiando paso a paso. Por eso es fundamental donde te formas. Es fundamental que los tipos que te apoyan te guíen, porque si vos te largás solo, obviamente que vas a aprender finalmente, pero la curva de errores va a ser gigantesca. Claro. Y del otro lado hay una persona. Entonces, la curva de error tiene que ser lo más leve posible y lo más corta posible. Por lo menos leve. Si no es corta, que sea leve. Y para eso hace falta alguien al lado que te muestre el camino. Que te deje hacer, pero que te muestre el camino. Porque si no lo haces, hay una persona. ¿Me entendés? Yo creo que en el futuro, y si ya hay varios simuladores, quienes se formen en cirugía van a terminar operando en simuladores, con lo cual ahí la curva de error puede ser plena, total, no pasa nada, ¿sí? Y creo que va a ser más productivo para un paciente final que te opere esa persona que rápidamente cometió todos los errores habidos por haber, entonces el grado de responsabilidad va a ser mucho más alto. Pero bueno, en nuestra época no existía, con lo cual era más largo el proceso de aprendizaje. Y bueno, recién después de 3 o 4 es cuando empezás a ver nuevamente toda la anatomía perfecta. O sea, no es que es la primera sola, es la primera, es la segunda, a veces la tercera, a veces la cuarta. O sea, es hasta entender, porque después vas a hacer otra cirugía distinta. Y en esa nueva cirugía no pasa lo mismo, ya identificás, pero el grado de estrés es gigantesco. Porque se te viene esto a la cabeza. Es la cirugía en sí, lo que tenés que hacer, de no fallar técnicamente ni tácticamente, sino que sabés que siempre tenés una persona abajo. Claro. ¿Entendés? Que se entregó a vos, porque lo bueno de residencia es que el paciente se vincula con vos como residente. Entonces el paciente sabe que lo va a operar un residente, que se está formando. Entonces, entre los dos sabemos que el grado de responsabilidad que tengo es muy alto. La tranquilidad del paciente sabe que hay un médico de planta o de servicio, que se llama al del staff, con la experiencia ya suficiente, que es el que te respalda, apoya, ayuda y el que resuelve cualquier situación, ¿sí?, de emergencia que pudiera suceder. Pero nada, no es fácil. Por eso digo, el médico pasa por tanto estrés en su vida, que por eso la curva, digamos, de mortalidad en el médico, si tiene este nivel de estrés, que la mayoría la ha tenido, y bueno, es más corta la vida final de un médico, ¿sí? A no ser que haya vivido una vida mucho más tranquila y haya sabido compensar fuera de la medicina
una vida más integral, más saludable, emocionalmente mucho más estable. No es fácil, pero es una vida muy gratificante. O sea, nosotros como médicos creo que somos unos bendecidos. O sea, a veces los pacientes no saben cómo agradecer lo que vos hiciste. Y ojo, a veces te pagan porque les resuelvas un problema. Pero va más allá. Una sonrisa, una palabra de agradecimiento, un gracias, es otra cosa. ¿Entendés? Eso llena y cubre todo. Claro. Y eso es una retroalimentación que tenemos todos los días. Hay muchos que no te lo agradecen, ni siquiera gestualmente. Pero bueno, está en cada persona. Pero no por eso nos vamos a enojar. No, claro. El punto es que uno solo que en el día te lo haya agradecido, aunque sea gestualmente, hasta te emociona. Y cuanto más grande te pones, más te emocionás por tonterías. Que te traigan un vino, aunque sea una marca X, no importa. Es el gesto.